Muchísimas gracias, Diego, por la introducción. Efectivamente, la manera con que estamos desglosado hoy es justamente hacer una primera parte donde vamos a hablar de retos y oportunidades de suscripción y tarificación y luego mi colega Kotebui hará una presentación más enfocada también en riesgos emergentes. Las dos partes estarán enfocadas desde la perspectiva de suscripción y de la perspectiva actuarial. Entonces, primero, dar las bienvenidas a todos nuestros colegas actuarios. Es un placer, ¿no? Como actuario y como pues parte del equipo de Swiss Re en España, presentar este tema. También agradecer al colegio, a Diego, por organizarlo. Y la verdad es que Swiss Re ha colaborado mucho ya con otros temas con el colegio. Y por cierto, nuestro CEO Santiago Arechaga os envía un saludo y esperemos que sea una jornada bastante interesante, que podemos tocar temas que a lo mejor sean comunes en vuestras compañías. Por cierto, Diego nos ha facilitado el listado. Vemos que hay muchos amigos, muchas personas conocidas, clientes, compañías con que trabajamos. Por lo que, primero, vamos a dejar espacio para que luego hacéis preguntas, pero si hay algún tema en común, algo que veis similitud con otros proyectos que estáis haciendo en vuestra compañía, luego nuestro contacto estará disponible y por favor, que duda cabe que nos podéis acercar y preguntarnos lo que queráis. Pues nada, así arrancamos. Bienvenidos otra vez y luego esperemos interactuar un poco más también. ¿Cuál es la agenda hoy? Es justamente enfocar en esta primera parte en lo que hemos observado dentro de tendencias, más por un panorama actual desde la perspectiva demográfica, pero también viendo distintos aspectos de comportamiento de los clientes y nuevos datos que podemos discutir. Y además vamos a hacer como distintos escenarios, distintas hipótesis. Pensar aquí en cuatro hipótesis que a lo mejor se puede estar haciendo con la utilización de datos alternativos. Y luego pasamos a un ejemplo práctico. Como os he dicho, al final vamos a tener 15 minutos para hacer algunas preguntas. Por cierto, creo que alguno de vosotros ya os habéis dado cuenta, pero el castellano no es mi primer idioma. Por lo que, además de preguntas actuariales, puede haber alguna pregunta de semánticas, porque suelo mezclar un poco los idiomas. Cualquier duda, algo que se quedó, no habéis comprendido, por favor, decírmelo. Pues nada, empecemos con las tendencias. La primera de las tres partes. ¿Cuál es el panorama actual de los productos de vida, ¿no? Al final creo que tenemos viejos riesgos, pero nuevas oportunidades. En estos dos gráficos son bastante ilustrativos, por cierto, la fuente es una publicación de Swiss Re llamada A Retirement in a Lifeline. Vosotros podéis hacer un download de esta presentación en nuestra web, donde se habla justamente de la brecha que hay de protección de planteamiento de jubilación y ahorro a los individuos, las familias y las comunidades. El gráfico me gusta bastante porque justamente trae un poco la componente de acumulación de activos que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Al lado izquierdo estamos hablando del periodo que estamos económicamente activos, por así decir, trabajando y en consecuencia, o al menos deberíamos estar acumulando ciertos activos, y en la parte de la derecha es justamente el momento de la jubilación. Claro, no es una línea estable, por así decir. Estamos expuestos a muchos riesgos, ¿no? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Riesgos que nos pueden justamente impactar lo que es el planteamiento familiar y, por supuesto, de las familias. En esta presentación vamos a estar enfocados en estas tres componentes. ¿Cuáles son los riesgos de morbidad? Que al final estamos hablando de enfermedades, invalidez, riesgos de dependencia. Claro, el riesgo de mortalidad, que va tan vinculado a los seguros de vida, y luego también ver cómo están vinculados a los gastos. Es muy curioso porque durante la presentación, cuando nos preparábamos para hacer esta presentación, tanto Coté como yo hemos buscado los expertos de los temas y íbamos cambiando un poco los temas justamente por la dinámica con que el asunto, el tema, lo requiere. Entonces, parte de una dinámica muy interesante de
verificar las tendencias. O sea, el contenido y la manera con que se buscó habla mucho también de cómo identificamos estas tendencias. Y claro, entramos bastante en el tema de los datos y del comportamiento de las personas, porque hay un cambio de expectativas del usuario, por así decir. Ya ni siquiera hablamos de clientes, sino de usuario. Las personas quieren ser reconocidas como individuos integrados y vivir experiencias personalizadas. O sea, vemos no solamente en nuestro sector, sino en otros sectores de la industria, una tendencia de buscar una modularización de los productos. Que la gente esté cada vez más encajada en su propio nicho y pueda utilizar determinados bienes o servicios que estén enfocados dentro de lo que son sus sus gustos, por así decir. O sea, cómo están encajados en estos determinados segmentos. Y esto podemos ver principalmente, creo que el ejemplo más fácil es la componente de streaming, ¿no? Entonces pasamos por este proceso de Netflixización de la sociedad, por así decir. Hay una conciencia mayor de los consumidores también. Cada vez más tienen conciencia respecto de su salud y dan seguimiento a sus datos de salud. Entonces, claro, cuanto más se utiliza determinadas aplicaciones, determinados wearables, cuanto más hacemos tracking de estas informaciones, más las personas son conscientes de que a lo mejor el año pasado yo he hecho más actividad física que este año. Lo veo en mi determinada aplicación que lo utilizo, sea una Apple, sea un Strava, sea un Nike. Las personas tienen cada vez más la opcionalidad de utilizar estos dispositivos. Por cierto, desde 2022, más de 1.000 millones de personas tienen algún dispositivo o algún wearable en utilización en el mundo. Y con esto, la consecuencia es una expansión de datos cada vez más creíbles, ¿no? Yo suelo decir a nuestros colegas de suscripción que andan a la mano junto con la componente actuarial en el proceso de desarrollo de productos, que nuestros dispositivos, nuestros gadgets, suelen tener informaciones mucho más valorosas que nosotros. Yo, en mi memoria, no sé deciros cuáles han sido las últimas 10 operaciones financieras que he hecho en mi tarjeta, pero mi móvil seguramente lo tiene registrado y me dará la información con una velocidad mucho más rápida y más creíble de lo que yo podría decir. Lo mismo la cantidad de pasos que hago o el nivel de estrés o el sueño que he tenido. Es justamente este tipo de expansión de datos más creíbles donde queremos buscar alternativas y plantear la utilización de datos alternativos. Y además hay un avance en la investigación médica, ¿no? Entonces queremos utilizar factores de riesgos que están distintos de la suscripción tradicional, sea una biopsia líquida, sea testes genéticos. ¿Cómo podemos utilizar esto? Y además las preocupaciones que podemos tener en la parte de regulación. Muy bien. Hablando de las tendencias, por así decir, y cómo estamos fijando los precios con las herramientas adecuadas. Hoy, muy de lo que hacemos en nuestra suscripción y principalmente en la suscripción de riesgos individuales pasa dentro de una tabla de referencia de suscripción, la cual muchas veces se pregunta historial clínico de manera bastante poco flexible, donde muchas personas suelen contestar ciertas preguntas que ni siquiera son aplicables a su perfil de riesgo. Pero, ¿y si pensamos en otros dinamismos dentro del proceso de suscripción? Hoy hacemos preguntas y nosotros actuarios sabemos bastante bien que las tablas están enfocadas en la primera determinación de los QX por edad, por sexo. Luego, en suscripción suele haber recargos al respecto del IMC, el índice de masa corpórea. Si hay tabaquismo o no, es una de las diferenciaciones, y muchas veces lo que solemos hacer es por tener datos de distintos siniestros también por nivel económico, que al final estará correlacionado con la suma asegurada y por esto podemos hacer cierta diferenciación. Pero ¿y si pensamos otras alternativas? ¿Y si utilizamos las herramientas tecnológicas para llegar un poco más al grano? Y más, también optimizar lo que es la experiencia del cliente. Y antes de entrar en temas un poco más cuantitativos, justamente hablar de lo que se está observando como tendencias en la industria. Vemos una automación en suscripción
como uno de los puntos fundamentales. Al final es, si tenemos una dinámica, si tenemos un cuestionario que esté enfocado y haciendo un proceso de selección enfocado a cada individuo, esto puede traer mucho más eficiencia a la hora del proceso de suscripción y una jornada al cliente mucho más efectiva, haciendo preguntas que estén efectivamente relacionadas. No tiene ningún sentido de una persona que tiene presa material adecuada que esté contestando cosas un poco más dirigidas a lo que son personas que presentan presión arterial. Lo mismo preguntas relacionadas a diabetes, cuadros de historial familiar. Todo esté adaptado a un determinado producto. Y más, lo que se genera de esta dinámica automatizada. Si esto está generando datos relevantes, esto se retroalimenta. Entonces, utilizar la componente de Analytics a una frente de automación de suscripción es justamente la complementariedad que buscamos al dinamizar y automatizar el proceso. Es mucho más fácil alimentar una base de datos y ahí empezar a sacar ciertas informaciones como campañas de upselling y cross-selling, tendencias de mortalidad e invalidez en ciertos grupos, individuos, o mismo predecir o tomar como riesgos preferentes a ciertos procesos de suscripción que antes no se estaban utilizando. Y más, también una propensión no solamente de entrada y resultado de la cartera, sino su manutención. Hemos notado que muchos de los datos de Analytics también están enfocados justamente a hacer lo que es una retención y manutención de las caídas en portafolios de vida. Y por último, donde vamos a entrar un poco más al grano, es justamente los factores de actividad, ¿no? Entonces es donde buscamos los datos alternativos, porque hoy vamos muy vinculados a datos determinados, pero hoy sí buscamos como actividad, niveles de estrés, horas de sueño, salud mental, salud física, nutrición, cómo que estos datos pueden estar integrados. Esto es un punto fundamental. Lo que hablamos muchas veces es de la integración de estos datos y no la sustitución a los factores tradicionales de suscripción. Y luego vamos a tocarlo un poquito más en detalle. Pero antes me gustaría hacer, olvidemos que somos actuarios y por un momento estamos haciendo una rotación en el departamento de suscripción, ¿vale? Tenemos aquí un perfil de riesgo relativamente fácil. Si cerramos los ojos, podemos llegar al individuo bastante clavado. Estamos hablando de un hombre de 76 años que ha nacido en Reino Unido, se ha casado 2 veces, es famoso y rico y vive en un castillo. Y en nuestras cabezas llegamos a un perfil de riesgo bastante marcado, ¿no? Tenemos 6 factores de determinación y creemos que sabemos muy bien cuál es este perfil de riesgo. O sea, dentro de este grupo, con estos 6 factores, no debería haber tanta distinción entre los individuos, ¿verdad? Pues ocurre que este perfil se aplica tanto al rey Carlos como a Ozzy Osbourne. O sea, tenemos una diferencia muy marcada entre estos dos señores y a lo mejor sus actividades y aficiones que cada uno tiene. Entonces, es bastante difícil muchas veces hacer una segmentación y creer que llegamos a un perfil de riesgo completamente homogéneo, cuando en verdad tenemos que tener un cuidado muy grande en intentar llegar a una conclusión solamente con los datos clásicos que nos son facilitados. Por cierto, cuando yo preparé esta diapositiva todavía no había llegado la información que el rey Carlos estaba con cáncer. Entonces sí, es otro factor que corrobora un poco por la predicción del riesgo y cómo podemos estar sesgados en ciertas conclusiones. Entonces, es vital tomar cierto cuidado con el enfoque tradicional de suscripción y conclusiones de que muchas veces conocemos el perfil de riesgo justamente por las informaciones que hacemos. Pues nada, aquí es el punto donde empezamos a integrar, por así decir, los factores de estilo de vida al proceso de suscripción tradicional. ¿Y a qué me refiero por un proceso de suscripción tradicional? Muchas veces está dividido en 3 componentes, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos y cómo es nuestro cuerpo, ¿no?
Entonces, lo que somos es justamente cuáles son nuestras enfermedades, nuestro historial familiar, qué hacemos, cuáles son nuestras actividades, si tenemos alguna ocupación peligrosa, si tenemos algún hobby peligroso, destinos de viaje que pueden ser los más tranquilos, pero a lo mejor también zonas que nos pueden exponer a un poco más de peligro, y nuestro cuerpo, que son las informaciones clínicas como la tensión arterial, que lo había comentado, y los datos de IMC. Y todo esto está bastante integrado a lo que llamamos la suscripción individual. Y supongo que en vuestras compañías, vuestro cuestionario muchas veces suele tener justamente estas componentes de historial de enfermedad, enfermedades crónicas, cuadros clínicos. Aquí en España no se utiliza mucho, pero el historial familiar suele ser uno de los factores determinantes también para la suscripción, y también la ocupación, distintas clases de riesgo, hobbies y todo más. ¿Cuál es el punto fundamental? ¿Cómo estamos intentando integrar? Este Big Six que he presentado en las tendencias en la diapositiva anterior estaría como integrando, o sea, ¿cómo utilizaríamos los datos de actividad física, nutrición, sueño, salud mental? Y cómo que esto estaría relacionado, y sí está relacionado, a los factores más tradicionales. Pues nada, empecemos un poco más a la componente cuantitativa. En estos dos gráficos lo que se intentó buscar es justamente correlaciones entre los datos tradicionales de suscripción, ¿vale? Los dos gráficos es un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey, y donde justamente ha intentado buscar ciertas correlaciones entre los factores que habíamos presentado en la diapositiva anterior. Imaginaros, por ejemplo, que en la diapositiva de la izquierda hay un desglose de BMI, ¿no? De índice de masa corpórea, IMC, donde presenta un desglose bastante claro de personas que están con sobrepeso, niveles de obesidad o que presentan un buen nivel de IMC, y los que están por debajo del peso. Si nosotros utilizásemos el IMC como una buena correspondiente para ciertas enfermedades, no detectaríamos 50% de otras enfermedades. O sea, si utilizásemos solamente el IMC, estaríamos perdiendo ciertas informaciones acerca de lo que puede ser temas como tensión arterial, temas relacionados al cáncer, enfermedades cardiovasculares. Por lo que es bastante peligroso decir que el IMC pueda ser una buena proxy para ciertas enfermedades. Y esto también está reflejado en el gráfico de la derecha, donde enseña una correlación de solamente 20%. Y claro, como actuarios que somos, sabemos que esta es una correlación bastante baja entre el IMC y la presión arterial. 50% de las personas con una buena presión arterial tienen un IMC preocupante, y por un IMC preocupante estaríamos hablando de personas con un índice superior a 25, que es sobrepeso y obesidad. Y 12% que tienen un buen IMC pueden presentar una presión arterial preocupante. Entonces, al final es preguntar el IMC y no preguntar la presión arterial, o lo contrario, puede ser un riesgo y nos puede generar a ciertos sesgos que nos darían un poco de instabilidad a los resultados de reseguro. Gracias, Coti. Hablemos no solamente de los datos tradicionales, el IMC, la presión arterial, son todos componentes que solemos. Por cierto, yo creo que es una observación interesante. Hace algunos meses hicimos un estudio de cartera, justamente por el tema de derecho al olvido, que creo que Cote hablará un poquito más en detalle en su presentación. Y el IMC, en una de las principales carteras de la península ibérica, es un cliente portugués, pero IMC, los recargos que se dan en una determinada cartera, el IMC corresponde al 50%. O sea, 1 en cada 2 individuos que tienen un determinado recargo en su tarifa corresponden a temas relacionados al IMC. O sea, es un factor muy relevante dentro de lo que puedan ser los impactos en la siniestralidad
de productos de vida. Pero hablemos un poquito de los nuevos datos. ¿Cómo queremos utilizar? A cada uno de nosotros creo que ya nos ocurrió la idea de decir, pues, ¿cómo integramos esto? ¿Cómo podemos sacar datos cada vez más relevantes de nuestros aparatos electrónicos? ¿Cómo utilizo las informaciones? Vemos que hay ciertos players en España que ya han lanzado productos que te dan descuentos, recompensas por caminar más. Pero ¿qué está por detrás y cuáles son las implicaciones? ¿No? Y aquí vamos a introducir un concepto de un índice llamado MET, que es justamente Metabolic Equivalent of Task, que al final es un índice metabólico. Al final es una medida que estamos viendo de esfuerzo que el cuerpo tiene que hacer y el consumo metabólico que esto puede ocasionar. O sea, cuando estamos sentados sin hacer nada, mirando a la pared, tenemos un consumo metabólico equivalente a 1. Del mismo modo que cuando hacemos un deporte, un running, es equivalente a 8, caminar 3, ciclismo 6, natación 7. O sea, es el esfuerzo que tenemos por un determinado periodo de tiempo y cuánto se consume de nuestro metabolismo. Cuanto más significativo, más esfuerzo está haciendo nuestro cuerpo. Y entonces está muy vinculado a estas actividades, a este dato alternativo que es la actividad física y donde podemos hacer un tracking muy relevante dentro de las nuevas componentes tecnológicas como los smartwatches o mismo nuestros móviles. Son 4 hipótesis que vamos a debatir aquí. Primero, sustituir toda la suscripción y utilizar estos datos. Sustituir ciertos factores de riesgo por los METs. Y añadir MET para tener una mejor nivel de suscripción, o sea, añadir esto al proceso, integrar esto al proceso, como estaba hablando en un primer momento, y luego una tendencia de utilizar esto como un factor de underwriting dinámico, o sea, no hacer solamente una suscripción al momento de la entrada en la póliza, en el año 0, sino también cómo dar un seguimiento y ver el comportamiento de este individuo, de este riesgo en nuestros portafolios, ¿vale? Entonces, el primer escenario. Imaginar aquí este cuadrante que os he presentado, o sea, informaciones clínicas, enfermedades, actividades. Olvidemos todo y vamos a utilizar solamente estilos de vida, ¿no? Somos muy cool, somos muy trend, vamos a utilizar la información que tenemos en nuestros aparatos e intentar hacer un proceso de suscripción bastante dinámico, bastante innovador. ¿Cuál es el peligro? Otra vez, la información, la fuente de datos es de NHANES. Por cierto, recomiendo que buscáis un poco en la internet porque es un estudio bastante amplio que se hace en Estados Unidos acerca de identificar tendencias, ver cuestiones relacionadas a la actividad física y la nutrición. Pero si os dais cuenta, justamente en los individuos que tienen hasta una actividad moderada de índice metabólico entre los 50, hay una discrepancia muy grande entre tener o no enfermedades. O sea, la conclusión es, un individuo con una determinada enfermedad, sea crónica o no, también está haciendo actividades físicas moderadas. Entonces, por esto hay este repunte en el gráfico justamente en los números de individuos que se dedican de manera moderada a índices metabólicos. ¿Cuándo nos acercamos? Justamente cuando llegamos a actividades bastante más marcadas, ¿no? Entonces, personas que están haciendo 59, más de 50 horas de actividades metabólicas por semana, ya empezamos a tener un poquito más de correlación. ¿Cuál es el peligro aquí? Si en algún momento determinamos que esto fuera muy marcado para determinar si un individuo presenta una enfermedad y que por consecuencia presentará un riesgo superior al portafolio, estaríamos incluyendo en nuestro portafolio mucho más instabilidad. O sea, individuos que a lo mejor bajo una suscripción tradicional llevarían a cierto recargo, empezarían a entrar en la cartera porque daríamos por hecho de que tendrían una actividad física y luego no tendrían que tener un recargo. El más peligroso, y esto es un punto fundamental, es casi como, a ver, si mi vecino ha puesto 2 trancas en su puerta, al fin y al cabo yo tengo que poner 2 o más.
la suscripción o las prácticas que se hacen en el mercado son muy importantes para determinar ciertos números de selección adversa que podemos tener en nuestros contratos de antiselección. Imaginaros que a lo mejor el benchmark de mercado es hacer preguntas de información clínica, buscar historial de actividades, y esto no se pregunta en una determinada compañía que a lo mejor quiere tener áreas de innovación. Los individuos que a lo mejor no quieren presentar o no quieren hacer el disclaimer de que tienen una u otra patología, empiezan a entrar en esta cartera. Entonces, además de no predecir lo que es el esperado del mercado, empieza a haber un coladero de siniestros dentro de la cartera que al final es solamente buscaba áreas de innovación. Entonces, saber qué hace el mercado es muy relevante para determinación también de factores de alternativa de datos. Vamos a la segunda hipótesis, ¿no? La primera, habíamos sacado todo lo que era la información, la suscripción clásica, para utilizar solamente los índices metabólicos, la actividad física. Pero ¿y si sustituimos, por ejemplo, una pregunta relacionada al IMC? O sea, no preguntamos más peso o altura, sino solamente la actividad física. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y en este gráfico vemos una sobreposición entre el número de actividad física en la parte vertical y el índice de masa corpórea en la parte horizontal. Tener en cuenta que si las personas tienen un IMC superior a 25 ya empiezan a tener un grado de sobrepeso o de obesidad. Y como podéis ver, aunque hay cierta sobreposición entre los puntos azules y naranjas, hay una baja correlación entre el IMC y la actividad metabólica. O sea, hay gente con sobrepeso que hace actividad física. Y además, individuos que pueden presentar una determinada patología o no. O sea, la actividad física no está tan marcada a factores relacionados al IMC. Por lo que hay que tomar un cuidado muy grande en sustituir a la información clínica hacia lo que puede ser el MET. Entonces, por más innovador que sea, el cuidado que tenemos que tener. Y la característica, otra vez, antiselectiva. Tanto en la hipótesis 1 y en la hipótesis 2, hay que tener mucho cuidado porque justamente en cuestionarios donde no se pregunta el IMC, la persona dice, pues nada, yo soy consciente que tengo un IMC elevado, tengo una tendencia de a lo mejor buscar la aseguradora que no me hace esta pregunta, si lo entro y no pago sobreprima. Otra vez, tener en cuenta que 50% de los recargos que se suelen ver en carteras hipotecarias o de protección familiar en la península ibérica están bastante vinculadas a lo que es el IMC, por lo que el cuidado que tenemos que tener a reemplazar una información tan relevante en el proceso de suscripción. Pues nada, ahora empezamos a llegar un poco más en la integración del riesgo y cómo podemos utilizar estos factores, ¿no? O sea, les he compartido a lo mejor malas noticias o informaciones no tan optimistas acerca de la utilización de datos alternativos, pero sí que se pueden utilizar de manera más contundente. Y es justamente donde lo utilizamos para amplificar el proceso, llegar mucho más al detalle. Y si integramos, y es justamente donde Swiss Re es más partidaria de la utilización del dato. Hacer una diferenciación de riesgo utilizando componentes como el IMC, pero también de la actividad física. Y el gráfico aquí es bastante interesante, parte de un riesgo base, o sea, sin recargos a 0%, ¿vale? Y si utilizamos solamente el IMC, podemos hacer un recargo hasta 67 o incluso bajar la tarifa en 3 puntos base. O sea, tenemos un range bastante amplio de observación y de diferenciación de riesgo. Del mismo modo, si utilizamos solamente el MET, el índice metabólico, estaríamos haciendo recargos hasta 27% y un punto básico de mejoría, o como si fuera un riesgo preferente, por así decirlo. Pero el punto fundamental aquí es donde justamente añadimos los dos al proceso. Ganamos 7 puntos de diferenciación de
podemos agravar y comprender mucho más la tarifa y también podemos tomar riesgos más preferentes. O sea, el potente que tenemos de la utilización de datos alternativos es justamente tener integrado al proceso y no sustituyendo. O sea, es muy relevante la utilización, es un factor de diferenciación muy potente, pero debemos integrarlo al proceso. No debemos utilizar como algo que reemplace o creemos que reemplace el proceso. ¿Vale? El próximo slide, y ya casi a punto de entrar en el ejemplo práctico, es justamente utilizar dentro de un concepto de suscripción dinámica. Entonces, imaginaros que en el momento cero, el momento de suscripción de la póliza, como la conocemos, o sea, es un momento discreto donde analizamos un determinado informaciones clínicas, actividades, factores de estilo de vida, y lo marcamos bastante y determinamos una cierta tarifa. Muy bien, la persona entra en la póliza. Pero si queremos buscar que esta persona pase por tener como recompensas o descuentos o factores que le mantenga en la póliza, tendríamos que pensar en una suscripción dinámica. Y esto solamente está disponible justamente cuando integramos a la tecnología. El underwriting dinámico nos permite ver si hubo algún deterioro o un cambio en el perfil de riesgo de las personas. Si la persona entra en un determinado año, pero los años siguientes empieza a tener, por ejemplo, actividades físicas mucho superiores, al final se nota que ha tenido una mejoría o que está viviendo bastante más en función de mejorar a su salud. Es casi como si factores alternativos no fueran tan determinantes, porque si utilizó la información, se pudo hacer una integración en el momento de la suscripción en el año cero, pero es un buen marcador de valoración continua de perfil de riesgo. ¿Y qué juega en favor aquí? Otra vez, la dinámica que tenemos de utilizar datos cada vez más automatizados, utilizar programas de incentivo, que vemos que hay una modificación del comportamiento, o sea, personas que están activas o que están incrementando su actividad física suelen estar en buen estado de salud y tienen que ser recompensadas por esto. Y esto puede traer un efecto de selección global y de perfil de cartera. Del mismo modo que identificamos ciertos individuos que están teniendo una actividad física superior, podemos ver individuos que a lo mejor han disminuido y ahí también serían riesgos que estarían más interesantes a salir de la cartera. Entonces también corrobora con una dinámica de caídas y de manutención de cartera más interesante. Claro que esto es bastante incierto. Hay temas que están vinculados también a lo que es regulamentación, ¿no? Hay algún tema que pueda generar como bias o sesgos dentro de lo que pueda ser observado como factores de discriminación. Sabemos que las asociaciones, las supervisiones están bastante enfocadas en esto. Genera una complejidad operativa, entonces tenemos que tener el cuidado debido a este análisis. En resumen, los cuatro escenarios que os he presentado. Sustitución completa. Sustituir un factor de riesgo como el IMC por una actividad metabólica. 3. Añadir la actividad metabólica para tener una mejor granularidad, para tener una integración a riesgo. Y 4. Intentar en un proceso de suscripción dinámica. El resumen sería que factores de antiselección estarían muy marcados en el escenario 1 y 2. Y en el escenario 3 y 4 son escenarios preferentes donde podemos buscar una solución en conjunto. Por lo que la recomendación o los análisis que se hicieron en otros mercados con clientes de Swiss Re, llegamos a la conclusión que sí, tenemos que mirar a los datos alternativos, pero tenemos que ser conscientes que hay impactos y tenemos que tener mucho cuidado en lo que pueden ser los resultados de nuestras carteras. El más interesante a lo mejor es justamente el ejemplo práctico, ¿vale? Un cliente no ha sido en Europa continental, sino en Estados Unidos, nos buscó con una implementación ya puesta al mercado y la plataforma, el distribuidor que les buscó decía justamente que tenían un modelo centrado en METs, en actividad metabólica, y diciendo que es tan predictivo como la suscripción completa tradicional. O sea, esto ha sido su pitch, esto ha sido su promesa,
y al final es lo que nos pidió el cliente, es que justamente validásemos con las carteras que ya se estaba formando, ¿no? Con las pólizas que se estaban entrando. ¿Qué utilizamos? Utilizamos datos digitales, fitness, ¿no? Entonces veo ahí la aplicación de Nike, Strava, todas las informaciones que pueden obtener, número de pasos, cantidad de actividad física. Se determina un cálculo, se genera un algoritmo con determinados perfiles de riesgo en función de la edad, del sexo y de la actividad física, o sea, la actividad física como un tema central, y se presentan ciertos resultados de suscripción por una ponderación de recargos. O sea, bastante promisor al final. ¿Cómo han sido los resultados? Imaginar que el porcentaje de personas que entran con el riesgo estándar dentro de lo que sería la hipótesis 1, o sea, utilizar actividad metabólica como tema central, ha sido de 100%. Y al final, si hubiesen utilizado una suscripción tradicional, la cantidad de personas estándar, o sea, sin ningún recargo, sería de 93%, a edades inferiores a 30 años. Entre 30 y 49, la hipótesis, el nuevo test, el concepto nuevo, entraba 99% y en la suscripción tradicional 91%. Pues nada, entonces nuestra conclusión es que en edades jóvenes había una diferenciación de 7%, pues nada, una diferenciación de 8%, o sea, estaba teniendo una respuesta bastante efectiva frente a lo que puede ser. Esta sería la conclusión. Incluso si lo presentamos a nuestros distribuidores, a nuestros equipos de marketing, estarían ilusionadísimos en lanzar el producto. Y en edades superiores a 50 años es donde la hipótesis, o sea, la utilización de los MEDs ha sido mucho más conservadora. O sea, el modelo no estaba ajustado en determinadas edades avanzadas. Al final se estaba dejando sobre la mesa ciertos riesgos que podrían presentar una suscripción, o sea, una característica de riesgo buena a la cartera estándar, y estaba dejando más de 32%. Entonces, el modelo falló bastante para edades de 50 años y ha dejado 7 puntos de diferencia a edades inferiores a 30. Bastante bien, pero somos actuarios y nos gusta mucho ir al grano, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito cómo se comportaban 7%, porque a lo mejor es una frecuencia relativamente baja, pero de una severidad muy elevada. ¿Ok? 93% estaba entrando como riesgo adecuado, pero 2% de 7, ¿no? Desglosamos 2 y 5, tendrían un recargo entre 25 y 50%, ¿ok? Algo relativamente controlado, y si hacemos un ajuste en nuestras tarifas, estaríamos bien incorporando 2% con un recargo de 25-50. Pero 5% de estas vidas tendrían recargos de entre 300 y 500%, o serían un rechazo bajo a lo que es la política de suscripción actual de la compañía. O sea, básicamente era coger un siniestro que antes no estaba entrando en la cartera. Y sabéis bastante bien, si tenemos un impacto tan grande en 5% de una mortalidad, de una morbidad casi cierta, llegamos a un aumento de casi 2 veces la mortalidad del producto, del portafolio. O sea, 7% puede ser bastante disuasorio desde la perspectiva de que está siendo bastante efectivo, pero al final al no conocer el perfil de riesgo de 7, es justamente donde está el peligro y donde se pueden tener repuntes en la mortalidad. La conclusión es que factores de estilo de vida son muy importantes y tienen un impacto directo en la salud. No podemos olvidar, tenemos que buscar la transición, tenemos que utilizarlo en nuestro favor, tenemos que integrarlo a nuestro proceso. Pero factores como el historial médico son vitales para la suscripción y tienen suma importancia en la valoración del riesgo, ¿no? Vemos como un trabajo conjunto entre la componente de suscripción, el equipo de siniestros y el equipo actuarial. Por más innovador y tentador que sea la utilización de datos alternativos, tenemos que ser conscientes como actuarios que no podemos prescindir de una suscripción tradicional sin reflejar los impactos en nuestras tarifas.
¿vale? Yo creo que este es el mensaje principal. Al final es, o sea, no lo es tan optimista, no está aquí para reemplazar todo, pero por otro lado puede ser una herramienta muy potente la utilización de datos alternativos en las componentes ya existentes de suscripción. Este es nuestro mensaje en esta primera parte de la ponencia. Y por favor, si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto, cosas que si queréis compartir alguna experiencia de cómo estáis viendo en vuestras compañías, por favor decirnos. Abrimos ahora para preguntas enfocadas en esta primera parte de la presentación. Luego haremos una pausa y pasamos palabra a Coté. Por lo que si tenéis, por favor, alguna pregunta, a lo mejor, Diego, si puedes hacer la intermediación, os agradecería. Perfecto, ahí estamos. En principio está todo el mundo silenciado. El que tenga alguna pregunta, por favor que desconecte, que entre y haga la pregunta directamente, con toda paz, por favor. Soy Jaume de Maquibus. Adelante, por favor, Jaume. Gracias por la presentación, ha sido muy valiosa. Y mi pregunta está encaminada para dar razonabilidad y fundamento a todos estos estudios en cuanto a qué histórico de datos se deben tener para poder empezar a valorar cambios en la suscripción. Es decir, ahora, por ejemplo, está de moda el tema del lifestyle, pero esto es una moda de hace 2 o 3 años. Sí. ¿Cuánto tiempo consideráis que debe pasar o datos históricos para que tenga relevancia poder estudiar cambios en la suscripción? Vale, Juanma, esta es una excelente pregunta. Desafortunadamente, nuestros tests de validación o de credibilidad suelen tardar bastante justamente porque sabemos que el momento de la suscripción, sea una suscripción tradicional o sea componentes innovadores que las estamos incluyendo, tenemos factores de selección que impactan los resultados de cartera en sus primeros años. Entonces, sí, tenemos que tener una ventana de tiempo de al menos 3 años para ver si efectivamente funciona el test o el cambio que hemos hecho dentro de la componente. El otro punto fundamental aquí es no prescindir de la suscripción tradicional para tener efectos comparativos. O sea, como lo llaman de A/B testing, al final es tener un portafolio que sigue bajo un modelo de suscripción actual y otro que pueda tener un modelo un poco más disruptivo y así hacer una comparación y ver los respectivos impactos. De lo contrario, perderíamos un poco del marco histórico entre lo que es un proceso de suscripción que se hizo en momentos antiguos al proceso que se pueda hacer innovador. Y esto nos puede llegar a ciertas conclusiones que no están completamente vinculadas al cambio de suscripción. Coté hablará, por ejemplo, de riesgos emergentes, pero temas como impactos de regulación, IFRS, o temas relacionados al derecho al olvido, están constantemente impactando nuestro portafolio también. Y muchas veces no sabemos cuáles son los efectos que esto pueda tener o la influencia que esto tiene en un cambio de suscripción frente a lo que pueda ser la utilización del lifestyle, como tú comentabas. Entonces, mi sugerencia es tener una base de datos fuerte dentro de un proceso existente y a la vez hacer el proceso de innovación, esperar con que el periodo de selección se acabe para justamente ver los impactos y lo que está resultando de cada componente. Y para esto tenemos componentes de analytics, formación de datos que, vamos, sin los datos no podemos sacar conclusiones ninguna. No sé si contesto a tu pregunta, si tienes... Muchas gracias. Has contestado perfectamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta especial? Yo, Luis, sí te quería comentar, cuando has estado comentando estos temas de las herramientas para dinamizar un poco el proceso de diseño y nos has hablado del consumo metabólico por el esfuerzo y, evidentemente, una información que habitualmente el consumidor tiene, como tú decías, ¿no? Pues a través de su reloj, del smartphone, del Swatch o lo que sea, ¿el cliente se siente cómodo compartiendo estos datos? ¿De qué manera se le exige o le pide la entidad, a la compañía, esos datos? Y por contra, si ellos son conscientes de que dar unos datos no muy cercanos, porque igual que
reciben esos datos, seguramente también entrarán en Internet y también buscarán cuáles son los datos que pueden hacer que esa prima pues, aumente. ¿Consideráis que son honestos? ¿Cómo se controla o cómo se puede prevenir eso, ¿no? Ya, es una pregunta muy relevante, Diego. La verdad es que creo que nuestro colega de suscripción también está en la línea que es Uriel Azulay. Es un tema que debatimos con mucha frecuencia porque al final son informaciones privadas, confidenciales de los individuos, del mismo modo que muchas veces tenemos dificultades en la obtención de lo que es la información clínica. Creo que el proceso está bastante relacionado en lo que pueda ser la compensación que el individuo tiene en compartir este dato. Si al final el individuo se siente cómodo diciendo, voy a llegar a un producto que primero esté mucho más encajado a mi perfil de riesgo, que esté mucho más encajado a mi estilo de vida y que me va a salir una tarificación bastante más razonable porque creo que tengo factores que me van a jugar en favor, creo que el individuo esté dispuesto a compartir este dato. De otro modo, si lo ve que está haciendo parte o que a lo mejor estamos sacando el dato como un beneficio que esté enfocado solamente a la compañía, es donde el individuo puede dar un paso atrás y decir, pues nada, entonces no comparto porque solamente les estoy dando información que van a utilizar a su favor y no me van a recompensar por nada. Entonces creo, otra vez, que el individuo cada vez más es consciente de que la utilización del dato tiene que jugar en su favor y las compañías a la vez, no solamente a la composición de tarifas, sino como que buscar productos que estén encajados a su perfil de riesgo, tienen que recompensar por esta utilización del dato. Es ahí donde veo el punto de equilibrio entre la disposición que el individuo tiene de compartir el dato, pero a la vez nosotros tenemos que recompensarlo de alguna manera. Entiendo que lo complicado es buscar esa compensación, ¿no? Efectivamente. Pero eso es un premio en especies, eso es un premio en ajustar su prima, eso... Es curioso, o sea, el producto que tenemos aquí en España al final no parte de premisas actuariales, sino, y esto es un producto que está bastante difundido, si busquemos ahí productos de seguro de vida que están asociados, por ejemplo, a la cantidad de pasos que las personas lo hacen, lo que está haciendo esta compañía es justamente utilizar su red, que es bastante positiva dentro de una componente de retail, y vincular dentro de lo que es toda su propuesta de engagement con el cliente, no solamente desde la perspectiva del seguro, pero sino también de la tarjeta de crédito, del consumo y del principio del marketing. La gente suele contestar muy bien a temas de recompensas. Las recompensas que pueden estar vinculadas a vouchers, pero esto lo veo más de una característica de marketing y menos actuarial. Dentro de lo que tú comentas, Diego, si nosotros estamos enfocando en un underwriting dinámico, sería el escenario 4. Utilizar estos datos para efectivamente ver si hay un bonus dentro de lo que es una formación de tarifa. Y ahí efectivamente es donde entra la parte más técnica actuarial y menos marketing en una formación de producto. Pero para esto tenemos que testear los impactos reales que ciertos índices metabólicos presentan en una cartera, además de ser una componente de marketing, de engagement con el cliente, testeando esto un poco más en la primera pregunta como lo ha hecho Juanma, ¿no? Testearlo primero, ver si los impactos son reales o al final solo estamos intentando surfar una tendencia que observamos en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dicho esto, agradecer al Colegi por su invitación para participar de esta jornada. Es un gusto poder compartir con vosotros algo del conocimiento que tenemos desde Swiss Re en estos temas. Y bueno, también un poco en línea con lo que comentaba Luis y que hemos tenido acceso a la lista de participantes. Aprovecho para saludar bueno, tanto a clientes como amigos que he visto conectados en la presentación de Luis y que espero que sigan conectados porque si no, por lo menos amigos ya no vamos a ser. Dicho esto, mi ponencia hoy va a versar sobre riesgos emergentes.
es importante decir a priori que, como también comentó Luis, los temas han ido tomando vida propia y a lo mejor alguno de los riesgos no se parece tan emergente, sino ya emergido, pero de cualquier forma me parecía relevante tratar sobre estos riesgos teniendo en cuenta que estamos hablando de tarificación. Entonces, la estructura de la presentación, para que vayáis teniendo una idea, es hablar en primer lugar de pricing bajo IFRS 17. Después voy a hablar sobre el derecho al olvido oncológico. Y por último, y estos riesgos los trataré más a formato, bueno, pues a traer a debate, pero sin tanto detalle, a otros riesgos emergentes que desde Swiss Re reconocemos que pueden tener impacto en los ramos de vida y salud. Sin más preámbulo, voy a comenzar hablando del pricing bajo IFRS 17. Es importante aquí deciros que, primero, no puedo entrar en mucho detalle porque entiendo que, aunque ya hay compañías que están sujetos a la norma, no todas las compañías en España han sufrido ya, bueno, y digo sufrido con bastante atino la implementación de IFRS, entonces no puedo entrar en mucha profundidad porque no sé el nivel de conocimiento que tienen nuestros participantes sobre la nueva normativa, pero sí que me gustaría recalcar cuáles son los factores clave a considerar bajo la nueva norma contable y que son relevantes a la hora de hacer el cambio que al final todos tendremos que hacer a futuro en nuestra normativa contable. Entonces, ¿cuáles son las primeras dudas que nos asaltan cuando implementamos IFRS? ¿Cambia esto la rentabilidad económica de los nuevos negocios? Bastante relevante, evidentemente, porque si no, no estamos aquí para hacer otra cosa más que negocio rentable. Y luego, ¿simplifica el cálculo de costes? Bueno, a lo largo de esta pequeña intervención inicial, quiero dar respuesta a estas preguntas. Luego veremos en el turno de preguntas si es así. Si no, por favor, volver a preguntármelas. Y vamos allá con los conceptos clave de IFRS 17. Bueno, yo creo que el Contractual Service Margin es uno de los conceptos más conocidos por todos, aunque todavía no hayáis implementado IFRS en vuestras compañías. Este concepto representa el beneficio esperado de un contrato de seguro a largo plazo. Se calcula teniendo en cuenta algunos gastos y costes de capital y es una medida clave para la rentabilidad de los nuevos negocios que queramos lanzar. Yo he traído otro KPI que igual es más novedoso, ¿vale? Que es el CSMOC, que es el Contractual Service Margin del nuevo negocio sobre el present value del capital en riesgo. Vale, ¿por qué es relevante este KPI cuando hablamos de nuevo negocio? Bueno, porque representa el beneficio futuro esperado generado por cada unidad de capital riesgo. Como sabéis, y esto no es únicamente específico de IFRS, el negocio al que nos dedicamos requiere de la alocación, me sale un término un poco en Spanglish, bueno, pero requiere que tengamos provisionados cierto capital, ¿no? para garantizar la solvencia de las compañías. Bueno, es relevante tener en cuenta esto cuando hablamos de la rentabilidad del nuevo negocio. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viendo P&L, estamos viendo impacto en balance. Y esto es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Continúo.
¿cómo es la asignación de gastos en IFRS? Bueno, aquí es una diapositiva muy sencilla y en realidad puede que haya diferencia o no con respecto a lo que ya hacéis en la, bueno, pues en la asignación de los gastos bajo normativa local, pero es muy relevante decir que los gastos, como podéis ver aquí, los gastos en IFRS solamente se pueden asignar si son directamente imputables. Bueno, las guidelines de IFRS, como sabéis, aún son interpretables, con lo cual hay distintos criterios para determinar qué es directa o no directamente imputables, pero este es el criterio para la asignación bajo IFRS. Entonces, el pricing asignará los costes de mantenimiento que incluyen también, evidentemente, los costes de tramitación de siniestros. Estos costes de tramitación de siniestros en general suelen ser más fácilmente imputables, con lo cual es más sencillo que podamos hacer esta asignación de la forma más correcta. Se calibran a nivel cartera y se puede utilizar como driver, el más apropiado sería la suma asegurada, o también podría ser el número de pólizas dependiendo de la naturaleza del negocio que estemos tarificando. ¿Cuál es la parte más importante cuando hablamos de nuevo negocio e IFRS? Es el test de onerosidad. Es clave en la creación de los productos y esto vendría a sustituir lo que antes conocíamos como profit testing, ¿no? Es antes del lanzamiento, ¿no? Hacer una proyección de lo que creemos que va a pasar con nuestro nuevo negocio. Es muy importante conocer cuál es el apetito a contratos onerosos de cada compañía. Esto puede ser una decisión estratégica. Como sabéis, actualmente se vende, bueno, pues se comercializan productos que no son rentables por intereses específicos de la compañía, como puede ser, por ejemplo, yo que estoy muy enfocada en temas de sostenibilidad, pues sacar un producto que sea enfocado en colectivos vulnerables o incluso tener la disponibilidad de cierto producto, de cierto ramo, que es complementario a otros productos de los ramos que comercializamos actualmente. Por eso es importante saber que este apetito a contratos onerosos es una decisión estratégica de la compañía. Bueno, la onerosidad, como os decía, se comprueba al inicio y ¿qué determina la onerosidad o no onerosidad de cada contrato? Pues si el CSM es negativo, consideraremos que esos contratos son onerosos. Es importante recalcar que una vez que un contrato se define como oneroso, no se puede cambiar a no oneroso a posteriori. Sin embargo, sí que puede suceder lo contrario, o sea, que en inicio se haya calculado este test de onerosidad y el contrato sea no oneroso y a posteriori, por una serie de factores que vamos a ver más adelante, veamos que nuestros contratos sí que son onerosos. Otro tema muy relevante es que los contratos onerosos impactan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía como una pérdida que se reconoce en el momento inicial. Y bueno, pues es por esto que es recomendable que este KPI que os comentaba del CSOC sea relativamente holgado, ¿no? Para poder absorber determinados riesgos que, como os decía, os voy a comentar a continuación. Vale. ¿Cuáles son los criterios de reconocimiento y medición que se aplican a una unidad de cuenta? Bueno, aquí en el momento de la fecha de efecto de cada contrato o póliza se reconoce cada contrato o póliza y perdonadme, cuando hablo contrato es porque en mundo reaseguro hablamos más de contratos, en mundo directo, aseguradoras típicas, se hablaría de póliza, ¿vale? Bueno, pues los criterios, como veis aquí, son 3. Primero sería a qué cartera pertenece.
cartera en IFRS se reconoce como un grupo de contratos que cubren riesgos similares y que se gestionan conjuntamente. ¿A qué cohorte pertenece? Este es un concepto nuevo para los que no estéis familiarizados con la IFRS. Bueno, pues las cohortes agrupan contratos que han sido vendidos, bueno, o que su fecha de efecto es como máximo de un año de diferencia. O sea que si vamos por año, o sea, imaginaros que el año coincide con el año natural, pues serían todos los contratos vendidos desde enero a diciembre. Y luego, según el resultado del test de onerosidad que os estaba comentando previamente, podrán ser onerosos o no onerosos. Dentro de los onerosos, bueno, pues los que son onerosos, como os decía, llevan directamente, conllevan un reconocimiento de una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía y se separa del negocio rentable. Los contratos no onerosos van por otro lado porque generan CSM. Ese CSM se reconocerá con otros conceptos dentro del pasivo de la compañía, ¿vale? Y como la mayor parte de vosotros sabréis, y si no, pues os lo cuento yo, ese CSM se va liberando año a año dependiendo de cuál ha sido el comportamiento de la póliza, al nivel que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, nosotros, ¿qué recomendamos? Que dentro de esos contratos que no son onerosos, tengamos una división para hacer un seguimiento de si este KPI que os comentaba que es relevante en cuanto al nuevo negocio, el CSM o C es holgado o no lo es. ¿Por qué? Porque dentro de esa holgura cabrá más o menos probabilidad de que esos contratos no onerosos puedan pasar a ser onerosos a futuro y el seguimiento que se hace de los mismos será distinto. Lo vamos a ver de cualquier forma más adelante. Entonces, el cálculo se hace basándose en el cálculo del CSM o del test de onerosidad, se hace basándose en probabilidad, en la probabilidad de cambios, en las estimaciones y en el impacto de estos cambios en los resultados. Entonces, la asignación se hace en la fecha de efecto del contrato o póliza y de ahí resultarán las unidades de cuenta para las que se aplicará la IFRS. Vale. ¿Cuál es la consecuencia de estos test de onerosidad y de los resultados que obtengamos? Bueno, pues los resultados están disponibles a estos niveles de agregación que os mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, van a existir diferencias entre los contratos de la misma cartera por época, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando tanto del nuevo negocio, pero que sepáis que para un mismo producto tendremos, por ejemplo, contratos que estén valorados a fair value, que como sabéis es una simplificación que se hace en la valoración de los contratos en los que no hay disponible información detallada. Bueno, esto es un tema que tiene que justificar cada compañía de a partir de qué fecha aplica en retrospectiva fair value, ¿vale? Y a partir de esa fecha, de manera prospectiva, empezará a aplicar su enfoque sobre el cálculo del CSM, ¿no? Aquí, como veis, por ejemplo, fair value abarcaría hasta enero de 2019 y luego por cada cohorte, que sería 19, 20, 21, 22, 23 en adelante, aplicaría otro criterio distinto que ya no va a ser el fair value porque ya hay disponibilidad de datos. Entonces, podemos tener valoraciones distintas para diferentes momentos del tiempo, ¿no? En reaseguro, donde la valoración se hace a nivel contrato, un único contrato podrá pertenecer a diferentes cohortes y diferentes negocios, ¿vale? Dependiendo de la naturaleza de las coberturas de dicho contrato. Esto es algo específico de reaseguro. Igual también más en contratos de no vida, así que no voy a entrar mucho en detalle. Pero por ello, en algunas ocasiones, el impacto en cuentas y en
en la cuenta de pérdidas y ganancias no se puede calcular de forma directa, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, pues es importante tener métricas que además, ¿no?, de darnos esta foto inicial de cómo va a ser nuestro nuevo negocio, ¿no?, que tendríamos ese CSM del nuevo negocio más el loss component, que es lo que genera esos contratos onerosos, ¿vale? Que esto lo tenemos disponible en el momento inicial, pero también tendríamos que hacer un seguimiento de cuál es lo que aquí llamamos underwriting development, que sería qué pasa con estas hipótesis que hemos utilizado en el cálculo del CSM a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, pues tanto la experiencia del año en curso como el cambio de las propias hipótesis a futuro. Bueno, los que hayáis trabajado con modelos de análisis del cambio, sabéis que hay una parte primero que impacta, ¿no?, de la propia experiencia de la cartera durante un año, ¿no? Imaginaros que estoy haciendo un análisis sobre una cartera de 2024. En 2024 ya hay variables reales que se pueden comparar con las variables esperadas para ese mismo año dentro de una cartera, ¿no? Por ejemplo, caídas. Yo he tenido en cuenta que la caída de 2024 iba a ser 10% en mi negocio, pero lo que observo en la realidad es que está siendo del 8%. Bueno, ese sería un impacto, ¿vale? El segundo impacto viene por cosas que vemos tanto interna o externamente que pueden impactar en nuestras hipótesis futuras. Imaginamos un escenario que igual no es tan imaginario como una pandemia, que vemos que hay un repunte de la mortalidad sostenido en el tiempo. Entonces, no solamente va a afectar a 2024, sino que ya prevemos que va a afectar a 2025 y 2026, incluso a 2028, ¿no? 3-5 años que esto ya tenemos experiencia con que ha sucedido. Entonces, modificaríamos nuestra hipótesis a futuro y esto también tendría un impacto en el CSM, ¿vale? Por eso también es necesario que vayamos haciendo un seguimiento de las hipótesis que hicimos con anterioridad. Bueno, y pasando al ejemplo práctico, es un ejemplo muy sencillo en la que estamos haciendo un seguimiento de estas hipótesis que hemos utilizado en el cálculo del CSM y tenemos la opción de revisar la prima. Es decir, no aplican contract boundaries. No hemos rechazado al derecho que tenemos de modificar nuestra prima, ¿vale? En el sector en España, prácticamente todas las compañías rechazan el derecho de modificación de la prima porque tiene un impacto muy positivo en el Best Estimate of Liabilities, en el BEL de solvencia. Entonces, para que tengáis en cuenta que esto no se podría hacer en esos casos. Pero si consideramos una cartera en la que no hemos rechazado como compañía al derecho de modificación de primas, tendríamos un primer cálculo en origen, ¿no? Hacemos nuestro test de onerosidad. Entonces, tenemos un present value de las primas de 200. Luego, hacemos unas hipótesis por las cuales nos sale que el present value of claims, o sea, de la siniestralidad, es de 180. Calculamos el risk adjustment que nos da 10 y entonces tenemos un present value de los fulfillment cash flows de 10, ¿vale? Esto sería nuestro CSM. Entonces, esto, como veis, sería un contrato no oneroso y estos 10 formarían parte de nuestro pasivo. ¿Qué pasa cuando revisamos a posteriori? Yo he puesto aquí después de un año, puede ser cualquier momento temporal. Revisamos nuestras hipótesis y vemos que ha habido un incremento del 10% más de lo que esperábamos en la siniestralidad. Entonces, bueno, pues nuestras primas siguen siendo 200 en el momento cero, ¿vale? Siguen siendo 200, pero nuestros siniestros ahora son 198 y nuestro risk adjustment es 11. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro CSM se convertiría en un CSM negativo. Pero como tenemos el impacto de la experiencia, en este caso serían menos 19.
pero como en este caso tenemos la potestad de incrementar las primas, vemos lo que sería el efecto de un incremento potencial de prima, que sería 20 puntos más, ¿no? Que sería la fila de abajo. Entonces, dependiendo de las decisiones, tendremos el impacto en P&L. Por eso es, aquí formulo la pregunta, ¿cuál es el impacto en pérdidas y ganancias? Bueno, pues depende, porque en un primer momento la evolución negativa de la suscripción reduce el beneficio futuro esperado bajo IFRS, pero si puedo modificar la prima, entonces podré seguir manteniendo el contrato como no oneroso y el impacto será, en la experiencia será de un punto positivo, que sería como si añadiéramos la segunda fila y la tercera fila, ¿no? Entonces, por último, para cerrar este primer tema de IFRS, la conclusión es que IFRS añadiría cierto grado de asimetría en los beneficios y las pérdidas que podrían dar volatilidad a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, ¿qué pasa cuando la realidad se aleja de nuestras expectativas? Bueno, pues depende de lo que hayamos visto en nuestro test de onerosidad inicial, ¿vale? Si tenemos variaciones, tanto positivas como negativas, de nuestra experiencia, esto tendrá un impacto directo en CSM. Pero ¿qué situaciones tenemos? Tenemos una situación en la que nuestro contrato es oneroso, que sería lo que aquí tenéis en amarillo, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestros siniestros van a ser mayores que nuestras primas, pero con bastante diferencia, con lo cual nos vamos a mover todo el rato en una situación en la que en realidad no va a haber variaciones, no va a haber tanta asimetría. ¿Qué pasa si nuestro contrato es oneroso pero tiene una holgura muy grande con respecto al CSM? Pues si ese CSM tiene mucha holgura, estaríamos moviéndonos en la parte verde. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que pueda haber modificaciones del CSM, porque evidentemente pues no somos adivinos, no tenemos nuestra bola de cristal y no acertamos 100% en todas las hipótesis que tenemos el margen de ir variando ese CSM en nuestro balance, en nuestro pasivo, sin tener que afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuándo surge este problema de la asimetría? Cuando estamos con un CSM muy cercano a cero, tanto por arriba como por abajo. ¿Por qué? Porque las variaciones de la experiencia impactan directamente provocan grandes variaciones del CSM, porque el CSM es reducido, ¿no? Entonces en términos proporcionales producen variaciones muy elevadas del CSM y entonces mi contrato podría empezar siendo no oneroso y acabar siendo oneroso y luego volviendo a pasar a ser no oneroso, aunque bueno, una vez que, como os decía, se cualifica de no oneroso ya no puede convertirse en oneroso, pero tendría todo el rato estas variaciones en el P&L. Por esto, pues si tenemos dos carteras idénticas con un margen de CSM pequeño respecto a la siniestralidad, ¿qué pasa si estamos en pérdidas? Pues se convierte en oneroso y impacta directamente en el PL. ¿Qué pasa si es más rentable o las hipótesis son más beneficiosas para mi cartera de lo que yo esperaba? Bueno, pues que se añadiría CSM y luego se iría liberando poco a poco a través del P&L. Pero si ese contrato ya había sido determinado como oneroso, todas las variaciones irían directamente a P&L. Vale. Pues con esto cierro el tema de IFRS y me voy a un tema totalmente distinto, que es el derecho al olvido. ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros, sobre todo los que sois clientes míos, ya hemos hablado largo y tendido sobre este tema, pero quizás algunos todavía no conocéis el derecho al olvido oncológico, ¿vale? Por sus siglas en inglés, RTBF, ¿no? Por el Right to be Forgotten. ¿Qué es el derecho al olvido? Bueno,
Pues es un conjunto de leyes que se aplican en distintos países con la intención de reducir la discriminación en la contratación de seguros. Por el momento se aplica en un número limitado de países, pero es cierto que la tendencia es a que cada vez más países se están sumando a esta tendencia, sobre todo en Europa. Existen ciertas similitudes en todos los países, pero también hay grandes diferencias. Concretamente en España, el 29 de junio, a través de un Real Decreto, se publica una enmienda que al final lo que hace es que el derecho al olvido oncológico entre en vigor en nuestro país. Esta nueva ley indica que el tomador de un seguro, sin especificar cuál, no está obligado a declarar en el momento de la suscripción si ha padecido algún tipo de enfermedad oncológica una vez que se hayan transcurrido 5 años desde el último tratamiento que haya recibido, tratamiento radical en relación a esta enfermedad oncológica y no haya sufrido recaída. Bueno, yo lo dejo ahí. Ahora vamos a ver qué pasa con esta definición de derecho al olvido oncológico en España. ¿Qué diferencias hay con el resto de derecho al olvido en los diferentes países europeos? Bueno, pues en el resto de Europa la ley se aplica únicamente a seguros vinculados, porque se entiende que la no discriminación es más relevante cuando el seguro de vida está vinculado a préstamos o hipotecas. Entonces, generalmente estos productos, como sabéis, conllevan garantías de fallecimiento e invalidez, pero no suelen tener otro tipo de coberturas que en concretamente de cara al derecho al olvido oncológico van a ganar más peso o más relevancia, como es enfermedades graves. Los seguros vinculados en general no tienen cobertura de enfermedades graves, por lo menos no con capitales relevantes, etcétera. Y en la mayor parte de los países también se limita el máximo capital asegurado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que en España no sucede ninguna de estas dos cosas. El ámbito de aplicación no está acotado, con lo cual vida y salud está dentro de este ámbito de aplicación. Existe un elevado riesgo en la interpretación de la ley, porque, por ejemplo, no define qué es exactamente tratamiento radical, entonces, bueno, pues lo deja un poco al criterio tanto del que lo aplique como compañía como del que lo esté leyendo como solicitante de un seguro. Se carece de datos históricos para cuantificar debidamente el impacto en la siniestralidad de nuestras carteras que puede tener el derecho al olvido oncológico, porque hasta ahora no hemos recogido datos como compañía sobre pues qué pacientes están justamente en estas características de que hayan tenido cáncer, no hayan tenido recaída, hace más de 5 años su último tratamiento radical. No sabemos qué personas dentro de nuestra cartera podrían ser elegibles al derecho al olvido, porque no tenemos datos, y tampoco sabemos muy bien, depende mucho de cada compañía en cuanto a sus criterios de suscripción, ¿no? Y luego los impactos son distintos dependiendo de las coberturas. Como os decía, no es lo mismo el impacto del derecho al olvido en un producto que cubre fallecimiento IPA de un producto que cubre enfermedades graves o incluso productos que son muy específicos de cáncer, como hay, por ejemplo, productos de cáncer femenino, ¿no?, en el mercado. Entonces, el impacto en este tipo de productos es muchísimo más grande que cuando hablamos de fallecimiento e invalidez. ¿Qué temas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué riesgos, ¿no?, cuando hablamos del derecho al olvido oncológico? Aquí yo quería resaltar 4 riesgos que consideramos muy relevantes desde Swiss Re con respecto al derecho al olvido oncológico. El primero y más evidente es el riesgo regulatorio, ¿no?, el incumplimiento de la ley, que seguramente conlleve una serie de sanciones por parte del regulador.
Esto hasta ahora no tenemos experiencia, pero bueno, se habla mucho de que al final la jurisprudencia va dando forma cuando las leyes son tan amplias. Segundo riesgo, que para mí es de los más relevantes porque no solamente va a impactar a nivel ramo, sino que puede llegar a impactar a nivel compañía, es el riesgo reputacional. El riesgo de no aplicar bien esta ley cuando bueno, pues se trata de un tema tan sensible como el cáncer en la sociedad. Luego tenemos el riesgo sinestral, que es bueno, pues que aumente evidentemente nuestra siniestralidad porque está entrando gente que tiene riesgo más elevado de padecer un cáncer y las consecuencias del mismo, y el riesgo de antiselección, que aquí lo catalogo como riesgo porque todos los actuarios lo conocemos como riesgo, pero personalmente creo que es más una incertidumbre porque no se puede medir exactamente cuál es la antiselección de este tipo de productos, ¿no? Porque al final depende mucho del comportamiento del asegurado. Entonces, bueno, pues tenemos este riesgo de antiselección que es relevante. Todos causan impactos en resultados, pero los dos que debemos de considerar en nuestro pricing es el riesgo sinestral y el riesgo de antiselección. Vale, ¿cuáles son los factores claves a tener en cuenta? Cuando hablamos de derecho al olvido, como os decía, es muy importante saber qué tipo de producto y qué garantías estamos asegurando, ¿no? Es mortalidad, es IPA, es una incapacidad temporal, qué tipo de enfermedad grave estamos cubriendo, es un producto de salud. O sea, esto es muy relevante para saber el impacto que va a tener esta nueva normativa en nuestro nuevo producto. Si está vinculado o no vinculado. ¿Por qué? Porque la vinculación o no vinculación generalmente evita la antiselección. Nadie se compra una casa para tener una cobertura de fallecimiento. O sea, entonces evita este riesgo antiselectivo. Si es un producto standalone, o sea, que cubre solamente una cobertura específica, o es una cobertura adicional dentro de un paquete. O sea, si por ejemplo es un producto standalone de enfermedades graves, el impacto será mucho más grande que si estas enfermedades graves están como cobertura adicional de un producto de fallecimiento. Bueno, el tema de si es negocio existente o es negocio futuro. Para ver la antiselección, ¿no? Si es para la antiselección, evidentemente impactará a negocio futuro. La caída de cartera por temas de riesgo reputacional y, como os decía, no solamente afectando al producto concreto, sino afectando a nivel compañía. Si puede haber migraciones de cartera. ¿Por qué? Porque imaginaros el supuesto en el que una persona tiene un recargo en su prima debido a que ha padecido un cáncer hace 2 años. Esa persona, antes de que saliera la ley, seguiría con su recargo durante todo el tiempo que tuviera su producto. Pero ahora, a partir de los 5 años, sabemos que ya no se le puede hacer ese recargo. Entonces, si esa persona es consciente de que esto sucede y le van a aplicar un recargo, lo que va a hacer, evidentemente, es bueno, pues dar de baja ese producto y comprar uno similar en el que ya no se le aplique ese recargo. Entonces puede haber este proceso de migración de carteras dentro de la misma compañía o en compañías distintas. Y bueno, pues también podría existir un deterioro del negocio existente porque no tenemos conocimiento muy bien de qué personas son elegibles al derecho al olvido dentro de las carteras. Los elementos mitigadores del riesgo de antiselección, como os comentaba, que sean coberturas adicionales. Nadie se hace un seguro de fallecimiento para tener la pequeña cobertura de cáncer que hay como cobertura adicional. Que la prestación sea un anticipo de capital sobre la suma asegurada principal, no sea una suma asegurada adicional.
Y también aquí pongo ojo con los canales de venta, porque bueno, nunca faltan, y más aquí en la picaresca española, nunca faltan los que dicen, esto es un filón, vamos a vender a todas las personas que hayan padecido cáncer productos de enfermedades graves. Ojo con los canales de venta. Y bueno, algo que es súper relevante es la monitorización de la cartera, porque también va a ser nuestra palanca o nuestro instrumento de medición del riesgo a posteriori, ya que, como os digo, a priori no podemos tener unos resultados que sean 100% fiables por la escasa información que tenemos al respecto. Vale, lo que sí sabemos por las publicaciones médicas es que 5 años no son suficientes para anular el riesgo de una recaída. Bueno, aquí os hablo concretamente de un estudio publicado por el International Journal of Epidemiology que investigó el tiempo de curación de 32 tipos de cáncer. Aquí os pongo un poco las conclusiones, como veis en los gráficos, pero básicamente el tiempo estadístico hasta la curación suele ser en la mayor parte de los casos superior a 5 años, como se muestra en esta publicación. En el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, que como sabéis es uno de los más recurrentes, cáncer colorectal, también muy recurrente, o la leucemia en sus diferentes grados, ¿no? Entonces, este estudio sugiere que el tiempo de curación es mayor y, por tanto, la ley de derecho al olvido oncológico conllevaría estos impactos que ya preveíamos en nuestra siniestralidad. Además de los periodos de recuperación, las recidivas o los cánceres secundarios que se sabe que pueden provocar o ser provocados por tratamientos radicales como puede ser la quimioterapia. Al final, ¿sí? ¿Perdón? Sí, es que yo tenía una duda, porque aquí habla de tiempo de curación, pero eso es una vez te han dado el alta, 5 años, ¿no? ¿O sería recaída? A ver, Eduardo, el tiempo de curación en realidad es que tú hayas recibido el último tratamiento radical y se te haya dado el alta. O sea, una vez dado el alta, no serían suficientes 5 años. Vale. Claro, en lo que dice este estudio, los 5 años no serían suficientes, ¿vale? Hola, De todas formas, tengo aquí a mi experto en suscripción que te puede contestar con más detalle. Uriel. ¿se oye lo que digo? Que no estoy seguro. Sí, te oigo. Eh, Perdón, lo que dice es que la ley aplica desde como dijo Coté, 5 años del fin del tratamiento radical. No es un alta exacta porque las personas que han tenido una patología oncológica tienden a tener seguimientos anuales, por lo menos en la mayoría de los casos, hasta 10 años después y algunos más. O sea, se trata de cuándo fue el último tratamiento radical, que son considerados los tratamientos que son cirugía, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos como la inmunoterapia, pero a menor nivel. Eso es solo para dar un detalle más exacto. Terapia que sirva para erradicar. Claro, Porque evidentemente, o sea, se entiende que si sigues recibiendo tratamiento para erradicar es que no se ha erradicado. Entonces, se considera el último momento de la aplicación de una terapia que sirva radical para la erradicación, vaya. ¿Vale? Porque la palabra radical puede sonar a extremo, pero no, en este caso es para erradicar, ¿vale? Es ahí donde está el juego de palabras. Gracias, Uriel, por la intervención. Bueno, como os decía, esto va a tener un impacto que nos gustaría cuantificar. Vale, bueno, no os traigo 2 ejemplos prácticos, pero no os traigo uno concreto de derecho al olvido en España, pero esto quiero que os sirva como qué forma, porque bueno, pues cada realidad de cada compañía va a ser distinta, pero creo que estos 2 ejemplos que os traigo os pueden dar un poco una visión de cómo podríais vosotros para vuestras compañías hacer un cálculo estimado de cuál puede ser el impacto, ¿no? Y también para que sepáis cómo de grandes son las variaciones en los productos dependiendo de lo que se cubra o no se cubra cuando hablamos de cáncer,
¿vale? Entonces, el primer ejemplo que os traigo es el ejemplo de concretamente un producto que diseñamos. Bueno, generalmente los productos que contienen cáncer excluyen, si estamos hablando de enfermedades graves, excluyen cánceres que no se consideran enfermedad grave. Voy a explicar esto porque se puede malinterpretar. Cánceres que tienen una elevada probabilidad de supervivencia, como puede ser el cáncer de tiroides o cánceres de mama en estadios muy pequeños, que prácticamente es ir a que te extirpen un pequeño tumor y ni siquiera hay a posteriori un tratamiento como la radioterapia o la quimioterapia. Este tipo de cánceres que suelen tener un impacto en la vida pequeño suelen estar excluidos de las coberturas de enfermedades graves. Si no lo sabíais, os lo cuento para que siempre leáis muy bien las exclusiones de vuestras pólizas. Es bueno, siendo actuario, leer este tipo de cosas. Y entonces, bueno, tenemos un cliente que solicita que no haya este tipo de exclusiones para que su producto cubra prácticamente todos los cánceres. Bueno, pues el incluir próstata, vejiga y tiroides en estadios tempranos tuvo un impacto en tarifa de alrededor de un 15%, como veis, a partir de los 40 años. Y eso que ya era un producto que cubría cáncer. Entonces, el sacar coberturas que relativas a cáncer puede tener impactos muy importantes. Si os dais cuenta aquí, próstata es uno de los cánceres más recurrentes, mama, tiroides y el colorectal que os hablaba antes, que se ha comprobado en diversos informes, papers más específicos médicos, que tienen un tiempo de recuperación mucho más elevado. Y luego os cuento también un análisis que hicimos en una cartera de un cliente portugués. Por favor, considerad que la ley del derecho al olvido en Portugal es distinta a la española, pero un poco para que os sirva como reflexión de cómo medimos el impacto estimado, por lo menos el mínimo impacto que iba a tener la ley del derecho al olvido en este cliente. Teníamos, que sepáis que el derecho al olvido en Portugal, y aquí otra vez Uriel, si me quiere corregir, que me puede corregir porque estoy más enfocada en España que en Portugal, pero el derecho al olvido en Portugal no solamente habla del derecho al olvido oncológico, sino que también incluye otro tipo de enfermedades crónicas. Pues por la naturaleza propia de esta ley, que es la no discriminación, y también tiene la característica de que se refiere a productos vinculados. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vimos la cartera de este cliente, vimos qué porcentaje de personas tenían riesgo agravado. En este caso era un 4,6% de riesgo agravado. Concretamente, este cliente nos había comentado que solamente un 1% de los solicitantes eran rechazados. Entonces, nos fijamos en este 4,6% de personas con riesgo agravado y vemos cuáles son los motivos de ese riesgo agravado. ¿Qué pasa si ahora no podemos hacer ese agravamiento del riesgo por varios de estos motivos, que son los que veis aquí abajo a la izquierda? Que sepáis que no está toda la lista, ¿vale? Porque no me cabía, pero vamos, que os sirva un poco como imagen de lo que podría ser. Aquí, por ejemplo, índice de masa corporal se puede seguir teniendo en cuenta, el tema de obesidad se puede seguir teniendo en cuenta, el tema de la presión arterial también se puede considerar, pero hay una serie de patologías que ya no pueden considerarse. Entonces, lo que vimos fue el impacto en el coste sinestral estimado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros teníamos una tarifa normal, ¿no?, que sería la primera línea, pero luego que esto aplicaba al 95,4% de la cartera, pero luego tendríamos un volumen de casos
del 4,6% que tenían tarifa gravada. Pero de ese 4,6% iba a reducirse en el número de personas a las que ya no se le puede aplicar el recargo. Entonces, como voy un poco justa de tiempo, no, luego ya si queréis me lo preguntáis en las preguntas, lo que vimos eran 3 escenarios dependiendo un poco de la probabilidad de cuántos rechazos iba a haber ahora que ya no podíamos rechazar por ciertas enfermedades y cuántas aplicantes más, o sea, cuántas solicitudes más iba a haber por el hecho de que esas personas no podían ser rechazadas. Ambas variables, bueno, pues con elevada incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso se hicieron 3 escenarios, bajo, medio y alto, y al final se vio el impacto mínimo esperado en resultados, ¿no? Como veis abajo, vemos en los escenarios de la prima actual un impacto del 2%. Pero si nos vamos, por ejemplo, al impacto más grande, bueno, y dependiendo también de los escenarios, tenemos un impacto de hasta un 37% en el peor de los escenarios, teniendo en cuenta cuánta prima podemos cargar y cuál va a ser el aumento de la siniestralidad. Entonces, bueno, esto es un poco para que os dé una idea de lo que podéis hacer vosotros para medir el impacto del derecho al olvido en vuestras carteras. Como voy un poquito justa de tiempo para las preguntas, voy a pasar rápido por el tema de riesgos emergentes. Esta parte de riesgos emergentes está sacada de nuestro informe anual SONAR, que tenéis disponible en nuestra web. Cada año Swiss Re hace un análisis de riesgos que considera emergentes. Estos sí que están un poco más lejos en el tiempo, aunque alguno, como veréis, se puede ver con más claridad. Así que voy a pasar un poco por encima por cada uno de ellos, pero para que lo consideréis cuando estéis ideando vuestros productos y pensando también en las tarifas, ¿no? El primer riesgo, lo que llamamos enganchados a Internet, bueno, habla un poco de la ansiedad y la distracción que producen las redes sociales. Bueno, pues a día de hoy, redes sociales, apps de citas, el streaming, los juegos, todas estas plataformas se han convertido en parte de nuestra vida diaria, ¿no? El modelo de negocio de estas plataformas se basa en la hiperestimulación y la novedad constantes. O sea, ellos ganan más cuanto más tiempo estés tú mirando la pantalla sin hacer caso a otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los impactos potenciales de estar enganchados a Internet? El uso excesivo de plataformas digitales se asocia con depresión, ansiedad, problemas del sueño y otros. Esto puede dar lugar a problemas en la salud mental a largo plazo y, por tanto, que conlleve un aumento de todo tipo de impactos en la siniestralidad de las morbilidades, llegando en casos muy extremos a poder impactar la siniestralidad por fallecimiento. No solamente tienen un impacto por el tema de la salud mental. Las personas que utilizan este tipo de dispositivos con muchísima frecuencia, que sepáis que está en torno a 4 horas de media el uso de estos dispositivos, bueno, de estas plataformas, estas personas en general se mueven menos, con lo cual también habría riesgos en la salud cardiovascular de las personas que los utilizan. Y también el tema de distracciones, bueno, que casi todos conocemos o nos ha pasado a nosotros mismos accidentes relacionados con estar mirando el móvil. Bueno, esto podría también impactar en siniestralidad del ramo de accidentes. El siguiente riesgo que se nombra en nuestros informes es lo que llamamos baby dreams o el impacto de los tratamientos de fertilidad que están en auge en nuestros tiempos. Como sabéis, cada vez se tarda más tiempo, se posterga el momento de la concepción y esto impacta directamente
bueno, pues en la capacidad o la fertilidad de las parejas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos tratamientos, muchos de estos procedimientos de fertilidad requieren tratamientos hormonales intensivos o incluso cirugías. Como ocurre con todos los procedimientos sanitarios, es posible que se puedan incluso producir errores durante la intervención médica. Entonces, las tasas de éxito de este tipo de tratamientos actualmente están en torno al 30%, pero es cierto que a pesar de que no son muy elevadas, como podéis ver, también van disminuyendo con la edad de los padres. Estos tratamientos, bueno, pues al final pueden participar tanto donantes de esperma, donantes de óvulos, incluso madres de alquiler, la mayor parte de las veces siendo libremente consentidos, pero también en algunas ocasiones algunas madres de alquiler pueden verse sometidas a presiones económicas para participar de estos tratamientos, sobre todo en países en desarrollo. Bueno, pues evidentemente esto puede tener impactos en la salud de estos donantes, tanto por los tratamientos intensivos hormonales como por bueno, pues temas más psicológicos. Y también recalcar que los niños que nacen de este tipo de tratamientos suelen tener más probabilidades de nacer con menor peso y con una necesidad de cuidados más intensivos. Entonces, todo esto que os comento deriva en impactos tanto en la salud como en la morbilidad. Podría aumentar la siniestralidad tanto del ramo de salud como del ramo de vida, teniendo en cuenta, bueno, pues estas incapacidades, etcétera. Y por último, lo que denominamos crisis de confianza con respecto a la sanidad pública. Bueno, como sabéis, no hay nada que ponga más a prueba la confianza que una crisis. La crisis del COVID-19 ha conllevado muchas dudas respecto a la gestión sanitaria de los distintos países, no es únicamente de España. Todos estos riesgos que aparecen en nuestros informes son a nivel global. Y bueno, sencillamente aquí comentaros que los impactos potenciales que se ven de este riesgo es que se puede ver más aversión, por ejemplo, a las vacunas, siendo, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud incluyó recientemente la desconfianza en las vacunas como una de las 10 principales amenazas en la salud mundial. Por ejemplo, ha habido muchos casos de sarampión derivados de este tipo de creencias de que las vacunas no son efectivas y bueno, pues al final si la gente rechaza los tratamientos bueno, pues que son los tratamientos médicos recomendados, puede impactar tanto en morbilidad como en siniestralidad. Y con esto os voy a dar paso a las preguntas porque voy con 10 minutitos de retraso. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Adelante, pues, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Sí, a mí no me había quedado claro, o sea, el impacto en la cartera de Portugal sería que se debería de subir la prima en el peor escenario un 37%, ¿no? Entendido. Estamos En el hablando caso... de impacto en siniestralidad, no estamos hablando de impacto en Vale, prima. Entonces, vale. en el peor de los casos, la siniestralidad, considerando, bueno, ese escenario consideraba pues que había mucho riesgo de antiselección, que el número de solicitantes aumentaba muchísimo y eso disparaba la de solicitantes con más probabilidades de siniestrar, evidentemente. Entonces, Sí, un efecto llamada. Efectivamente. Entonces, este era el impacto en siniestralidad, no en tarifa. Bueno, muchas gracias. El tema en el ejemplo es que
por la ley no se podía aplicar tarifa más elevada a determinadas patologías, con lo cual, bueno, pues el impacto era en siniestralidad. Recalcar que generalmente los ramos de vida, sobre todo de fallecimiento, tienen unos márgenes, por lo menos en Iberia, bastante holgados. Yo tengo una pregunta muy concreta que tiene que ver con esta última parte que hablaba sobre los riesgos emergentes y el informe. Acabo de pasar, por cierto, para los que estáis todavía en conexión, que sois más de 100, bueno, el link directamente del informe SONAR que publica Swiss Re. Quería comentarte, en relación a estos posibles riesgos emergentes, lo que serían enfermedades, por tanto que habéis estado hablando sobre la erradicación, ¿no? Lo que son enfermedades que se consideraban seguramente en ciertas latitudes del planeta erradicadas y que posiblemente por la globalidad se han venido de nuevo, han aparecido. Es un índice muy agresivo, no hay un estudio o no hay una característica clara de decir, pues sí, esto, pues porque de países seguramente de los considerados del tercer mundo que se han incorporado a los de segundo o primer mundo y realmente están atrayendo porque en aquel momento seguramente no había o no se producía en sus casos, ¿no? Pues lo que tenía que ver con las vacunaciones, etcétera, y por tanto llegan aquí seguramente expectantes y ante la posibilidad de que eso se pueda rehacer de nuevo en un lugar donde estaban. ¿Es un problema eso? ¿Se considera como tal? En realidad yo, que evidentemente no soy una experta en estos ámbitos, pero haciendo el estudio para poder traerlo a esta ponencia, me sorprendió bastante que, bueno, pues a principios de la década de los 2000, debido a un debate público que hubo en torno a una publicación que, por cierto, a posteriori ha sido retirada, que sugería una relación entre la vacuna de las paperas, el sarampión y la rubeola con el autismo. ¿Vale? O sea, el impacto que tuvo este paper, esta publicación, fue de un aumento del 30% de los casos de sarampión a nivel mundial, por el volumen de gente que dejó de vacunar a sus hijos del sarampión. Estamos hablando de a nivel mundial, no ninguna geografía en concreta, por lo menos los números que yo tengo no apuntan a ninguna geografía en concreta. Y bueno, pues es cierto que algunos países estaban a punto de eliminar la enfermedad y han experimentado un resurgimiento de la misma. Es curioso esto que comentas, Cote, porque veo más como un riesgo de pantalla donde las personas estén enganchadas y muchas veces expuestas a fake news que cualquier otra cosa. Otro tema importante que creo que de riesgos emergentes y tener en cuenta en países que presentan climas tropicales, que sí, el tema del cambio climático y temas de sostenibilidad, que es un tópico que Cote lo lleva bastante cercano como representante en la península ibérica, es justamente tener en cuenta que ciertos cambios climáticos puedan exponer a Europa a ciertos riesgos que veíamos en países tropicales, como es el contagio de la dengue, de la chikungunya, del Zika virus, y esto también lo tenemos en cuenta. Hay estudios que estamos viendo los impactos climáticos y, claro, muchas veces pensamos en sostenibilidad desde el enfoque de riesgos de propiedad, pero tener en cuenta que esto también tiene impactos directos en tarifas de mortalidad y morbidad, y esto con gusto podemos compartiros. Diego, sé que estamos conscientes un poco del tiempo, solo deciros que de una buena ponencia creemos que muchas veces las referencias bibliográficas, el material que hemos utilizado pueden ser muy interesantes. Por lo que, por favor, utilizar la web de Swiss Re como una referencia para riesgos emergentes, para temas vinculados a IFRS, lo que hemos debatido de utilización de los datos, de componentes de suscripción. Agradezco también a mi colega Uriel, que es un actuario, un híbrido de actuario suscriptor, por así decir. Entonces, gracias por estar en una ponencia de actuarios y también hacer buenas intervenciones desde la perspectiva de suscripción. Entonces, muchísimas gracias, señores. Os vamos a facilitar
la presentación. Me gustaría añadir, ya que has nombrado el tema del riesgo del cambio climático, que en mi LinkedIn podéis encontrar un evento que Swiss Re tiene preparado para el tema. Es un pequeño webinar al que podéis apuntaros si queréis, que va a hablar del impacto en vida y salud del cambio climático, que suele ser un tema que se deja un poco de lado, como bien decía mi compañero Luis. Este webinar va a estar muy enfocado en vida y salud y los impactos del cambio climático. Es bastante cortito y de verdad que os recomiendo mucho que os apuntéis.